Dicen que el corazón de una madre no conoce límites. Que su amor se extiende más allá de las heridas, del cansancio, de los años. Pero, ¿qué pasa cuando ese amor se da por sentado? ¿Cuándo los años de entrega se devuelven con silencio y olvido? Esta historia no es solo un relato, es un espejo incómodo que muchos no se atreven a mirar. Porque aquí descubrirás cómo el amor más puro puede ser traicionado, y cómo incluso en medio del dolor, siempre hay lugar para una segunda oportunidad. Ella lo dio todo. Hasta lo que no tenía. Doña Carmen Morales tenía 72 años y una mirada que guardaba más historias de las que cualquier libro podría contar. Sentada frente a su máquina de coser, en un rincón modesto de su vieja casa, el sonido del pedal aún marcaba el ritmo de su vida. Aquel rincón había sido su trinchera durante décadas. Desde allí, luchó sola para criar a sus dos hijos, Mario y Laura. Carmen se quedó viuda a los 38 años. Su esposo, Julián, un hombre noble pero de salud frágil, falleció de manera repentina. El vacío fue inmediato, devastador, pero no tuvo tiempo para detenerse. 2 niños pequeños y una casa por mantener no le permitieron el lujo de la tristeza prolongada. Tomó su máquina de coser, que hasta entonces era un ingreso extra, y la convirtió en su única fuente de sustento. Cada puntada tenía un propósito: la comida de la semana, los útiles escolares, el vestido nuevo para Laura cuando cumplió 15, el primer traje de Mario cuando consiguió su primer trabajo. Carmen lo sacrificó todo: sus sueños de abrir su propio taller, sus anhelos de volver a estudiar, sus propias horas de descanso. Todo fue postergado, guardado en un cajón que con el tiempo se llenó de polvo y resignación. A pesar del cansancio, nunca se quejaba. Siempre tenía una sonrisa cálida para sus hijos, aunque sus manos estuvieran partidas del hilo, aunque sus ojos ardieran de tanto forzar la vista hasta la madrugada. Su mayor recompensa era verlos crecer, sanos, educados, soñadores. Mario, el mayor, siempre fue su debilidad. Desde niño, tenía una forma encantadora de envolverla con palabras dulces. «Mamá, yo siempre te voy a cuidar, cuando sea grande vas a vivir conmigo», le decía mientras le acariciaba las canas que comenzaban a asomar antes de tiempo. Laura, por otro lado, era más reservada, más independiente desde pequeña. Amaba profundamente a su madre, pero con el paso de los años empezó a tomar distancia, sobre todo después de mudarse a otra ciudad por trabajo. Los vecinos la admiraban. «Esa Carmen es de hierro», decían. Nadie entendía cómo podía con todo. Pero ella solo respondía con un gesto humilde y una frase que repetía como mantra: «Mientras mis hijos estén bien, yo estoy bien», y así pasaron los años. Las arrugas llegaron, su espalda ya no era la misma y la máquina de coser empezó a fallar más que antes. Sin embargo, su espíritu seguía firme, al menos hasta aquel día en que una caída inocente en la cocina cambió el rumbo de todo. Fue solo un resbalón, un susto. No se rompió nada, pero Mario, ahora convertido en un hombre elegante, con traje y corbata, llegó al hospital con una mirada preocupada y una decisión que Carmen no vio venir, y en ese momento, sin saberlo, comenzaba el verdadero calvario. Todo el amor, toda la entrega, toda la vida invertida en su familia, estaba por ser puesta a prueba, y el dolor que vendría después sería más profundo que cualquiera de sus antiguas heridas, solo que aún no lo sabía. Solo que seguía creyendo que el amor de una madre siempre sería suficiente. Mario siempre fue su orgullo. El hijo que hablaba con palabras bonitas, que abrazaba fuerte, que de niño decía te amo con una sinceridad que derretía a cualquiera. Por eso, cuando le insistió con voz firme, aunque envuelta en cariño, que debía irse a vivir con él, Carmen apenas dudó: «Mamá, ya no estás para vivir sola. Te caíste, y esta vez fue leve, pero la próxima, ¿quién sabe? Quiero que estés segura». La frase le quedó resonando como un eco: «Quiero que estés segura». A los ojos de cualquiera, era un gesto noble. Un hijo cuidando a su madre, preocupándose por su bienestar. ¿Qué madre no se sentiría afortunada ante tal propuesta? Pero Carmen notó algo extraño en su mirada. No era la misma ternura de antes. Era más nerviosa. Más ensayada. Como si esas palabras hubieran sido practicadas frente a un espejo. ¿Y Paola está de acuerdo?, preguntó con delicadeza, recordando que la esposa de Mario nunca fue particularmente cercana. Mario sonrió,
pero su sonrisa no le llegó a los ojos. Claro, mamá. Es tu casa también. Esas palabras, tan simples, tan prometedoras, fueron las que la convencieron de empacar su vida en unas pocas maletas, vendió algunas cosas, regaló otras. Cerró las cortinas de su casa con una nostalgia que oprimía el pecho. Esa era la casa donde había criado a sus hijos, donde cada rincón guardaba un recuerdo, donde las paredes estaban impregnadas de historias, y sin embargo, se fue, porque confió, porque creyó que, después de todo, había llegado el momento de dejarse cuidar. El día que llegó a la casa de Mario, algo en el ambiente le hizo un nudo en el estómago. Era una casa moderna, grande, fría. Todo estaba impecablemente ordenado. Demasiado. Carmen se sintió como si entrara a un lugar donde no podía mover nada, tocar nada, respirar demasiado fuerte. Paola la saludó con un beso en la mejilla. Cortés. Seco. Como quien saluda a la tía lejana que no quería ver. Qué bueno que llegaste, Carmen. Te preparamos un cuarto. La llevó por un pasillo hasta el fondo, donde había una pequeña habitación junto al lavadero. Sin ventanas. Sin ventilación. Una cama individual, una mesita con una lámpara. Las paredes, desnudas. El espacio, utilitario, como si no estuviera pensado para alguien. Como si fuera improvisado. Aquí puedes acomodarte. El baño está al final del pasillo. Por favor, no uses el de arriba, es el que usamos todos, por favor. Esa frase fue un aviso disfrazado de cortesía. Carmen asintió. No quiso decir nada. No quería parecer malagradecida. Esa noche, mientras se acomodaba en su nueva cama, acariciando la colcha sintética que olía a guardado, repasó mentalmente todo lo que había dejado atrás. Y se repitió a sí misma que estaba bien. Que era por su bien. Que Mario tenía razón, pero algo en su pecho empezó a doler. No físicamente. Era algo más profundo. Como un presentimiento, al día siguiente, Mario salió temprano al trabajo. Carmen se quedó en casa con Paola y su nieta, Lucía, una niña de 8 años, vivaz y dulce. Fue ella quien le arrancó su primera sonrisa en días. Abuelita, tú sabes hacer pasteles, claro, mi niña. ¿Te gustaría que hagamos uno juntas? Sí. Pero no le digas a mamá, siempre dice que haces mucho desorden. Otra vez, ese nudo, y lo peor, era que no había malicia en las palabras de la niña. Solo verdad inocente. Carmen lo notó en los días siguientes. Como Paola la observaba al caminar por la casa. Cómo medía cada paso que daba. Como cada conversación estaba impregnada de tolerancia forzada. Como las decisiones pasaban por Paola, incluso aquellas que tenían que ver con su propia vida, y Mario. Mario no decía nada. Solo sonreía y decía, mamá, Paola es exigente, pero te quiere, pero Carmen no lo sentía. No lo veía, pasó de ser madre a ser invitada. De invitada a ser carga, y esa sensación empezó a hundirla, pero aún no sabía hasta dónde. Había pasado apenas una semana, pero para Carmen era como si llevara meses viviendo en esa casa que no era suya. Se despertaba temprano, como siempre lo había hecho, pero ahora no tenía nada que hacer. Nadie le pedía que cocinara, que ayudara con algo, que saliera a comprar el pan. Paola se encargaba de todo, o mejor dicho, controlaba todo. Carmen era un adorno incómodo. Una mañana, bajó a la cocina para prepararse un café. Mario ya había salido y Paola estaba sentada revisando su celular, con una taza de té humeante frente a ella. Buen día, saludó Carmen, con una sonrisa que buscaba romper el hielo. Buenos días, respondió Paola, sin levantar la vista, ya preparé el desayuno. Te dejé un plato en la mesa del lavadero. Carmen se detuvo. Miró la cocina amplia, luminosa, con su mesa impecablemente puesta, y luego miró hacia el lavadero. Allí, sobre una mesita plegable, un plato cubierto con papel aluminio, sintió la punzada. Pero no dijo nada. Caminó lentamente, recogió el plato y se sentó sola, en el pequeño cuarto que le habían asignado. El café ya no sabía igual, no fue un hecho aislado. Poco a poco, las pequeñas humillaciones se convirtieron en rutina. No podía usar la lavadora sin pedir permiso. No podía ver la televisión en la sala porque Paola necesitaba concentrarse. No podía recibir llamadas en voz alta. Un día, al salir de su cuarto,
escuchó a Paola hablar por teléfono. Sí, ya está instalada. Pero es una carga, no te imaginas, tengo que estar pendiente de todo, como si fuera una niña, una carga. Esa palabra fue como una bofetada. Carmen cerró la puerta suavemente, como si así pudiera cerrar también el dolor. Se sentó en la cama y por primera vez en mucho tiempo, lloró en silencio, pero no todo era oscuro. Lucía, su nieta, se convirtió en su pequeño refugio. La buscaba para contarle historias, para leer juntas, para abrazarla sin motivo. A través de ella, Carmen sentía que aún era vista, que aún era valorada. Lucía no la juzgaba, no la medía, no la marginaba. Una tarde, mientras jugaban con unas muñecas, Lucía le susurró: «Mamá dice que tú ya no estás bien. Pero yo creo que sí. A mí me gustas así como eres». Carmen sintió un nudo en la garganta. La abrazó fuerte, con ganas. Ese simple gesto le devolvía algo que pensaba haber perdido, su dignidad, pero el silencio de Mario la hería más que cualquier desprecio. Él lo veía todo. Estaba allí, todos los días. Escuchaba a su esposa, la notaba distante, pero nunca la cuestionaba. Cuando Carmen intentaba hablar con él, cambiaba de tema: «Mamá, no exageres. Paola tiene su forma, pero te está recibiendo en su casa, su casa». Otra frase que dolía: «¿Y la promesa? ¿Dónde quedó esa promesa que le hizo de niño, cuando le juró que jamás la dejaría sola?» Carmen empezó a sentirse invisible. Como si su presencia fuera una molestia. Como si la hubieran aceptado por obligación y ahora esperaban que desapareciera por voluntad propia. Una noche, mientras se preparaba para dormir, escuchó voces en la planta baja. La casa estaba en silencio, pero esas voces no eran susurros. Eran cuchillos. «No podemos seguir así», dijo Paola, molesta. «Yo no tengo por qué aguantar a tu madre aquí. No me casé contigo para esto, ¿y qué quieres que haga? Es mi mamá, pues llévala a un asilo, Mario. Hay opciones, lugares buenos. Ya no es una niña, y tú lo sabes. No me obligues a hacer algo que tú deberías hacer». Carmen no necesitó escuchar más, cerró la puerta despacio y se sentó en la cama. El corazón le latía fuerte. No de miedo. De desilusión. Sabía lo que venía, y sin embargo, no estaba preparada. A la mañana siguiente, Carmen se despertó con un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. El sol apenas comenzaba a colarse por la rendija de la puerta y ya sentía en el aire esa pesada tensión que se acumula antes de una tormenta. Mario la estaba esperando en el pasillo. Tenía la camisa desabrochada y ojeras marcadas. No la miraba a los ojos. «Mamá, tenemos que hablar». Ella ya sabía, apretó los dedos, sintió un temblor recorrerle las manos. Caminó despacio hasta la sala, donde Paola ya estaba sentada, con los brazos cruzados y expresión dura. Lucía no estaba. Tal vez dormía aún, tal vez la habían enviado fuera a propósito. Mario tragó saliva y comenzó: «Esto no es fácil para mí. Tú sabes cuánto te quiero, pero esto no está funcionando. Estás incómoda aquí, lo sé. Y nosotros también, sentimos que el ambiente no está bien. Paola lo ha intentado, pero no hace falta que busques palabras bonitas, hijo», interrumpió Carmen, con voz firme, aunque le doliera cada palabra. «Ya escuché lo suficiente anoche». Mario se quedó helado. Paola desvió la mirada. «¿Lo escuchaste?» «Sí. Todo. Así que, no hace falta que finjan». «¿Qué decidieron?» Mario se frotó las sienes. Quería parecer compungido, pero no lo estaba. «Al menos no lo suficiente. Hay un lugar. Un sitio tranquilo, con personal calificado. No es un asilo como los de antes. Es moderno, limpio, incluso tiene jardines». Carmen soltó una risa amarga. «¿Un jardín? ¡Qué generoso!». Paola se levantó sin decir palabra y desapareció escaleras arriba. Mario la miró por fin. Y en esos ojos ya no había amor. Solo culpa mal disimulada. «No tengo elección, mamá». «Siempre hay elección, Mario. Tú solo elegiste no cargar conmigo». Él no respondió. Media hora después, Carmen bajó con sus 2 maletas. No pesaban mucho. No porque hubieran sido fáciles de empacar, sino porque no le quedaba mucho por llevar. Su vida
Ahora, cabía en 2 bolsos y un corazón roto. Cuando abrió la puerta, las maletas ya estaban en la vereda. Alguien, Paola, seguramente, las había dejado ahí. Como quien deja la basura un día antes de que pase el camión. No hubo abrazos, no hubo palabras, ni siquiera Lucía salió a despedirse, y así, con el sol golpeando directo en su rostro envejecido, Carmen se alejó caminando. Nadie le ofreció siquiera llevarla. Ni un taxi, ni un vaso de agua, ni una moneda, solo silencio y abandono. Caminó sin rumbo, con las piernas flaqueando y la vista nublada. No sabía a dónde ir. Su casa, la de siempre, ya no era suya. Mario había gestionado la venta meses atrás, cuando le insistió en mudarse. Así no pagamos 2 casas, le había dicho. Carmen, ingenua, firmó los papeles confiando en su palabra. Ahora no tenía techo, ni familia, ni certeza alguna. Pasaron las horas y Carmen terminó sentada en una banca, frente a una plaza que apenas recordaba. Tenía hambre, pero no ganas. Tenía sed, pero más tenía vergüenza. La gente pasaba y la miraba de reojo. Algunos con compasión, otros con indiferencia. Una voz la sacó de su trance. Doña Carmen levantó la cabeza. Era Clara, una vecina de su antiguo barrio. Una mujer vivaracha, de unos 50 y tantos, siempre pendiente de todo. ¿Qué hace aquí sola? ¿Y esas maletas? Carmen intentó sonreír. Pero no le salió. Me sacaron, Clara, y ahí, frente a todos, rompió en llanto. Clara no lo pensó 2 veces. La abrazó fuerte, como quien intenta reconstruir con un gesto lo que otros destrozaron con indiferencia. Luego sacó el celular. Carmen no entendía mucho de redes sociales, pero sí entendía la rabia en la voz de Clara. Esto no se queda así. La gente tiene que saber. Qué vergüenza. Grabó un video. Contó quién era Carmen, lo que había hecho por su familia, cómo la habían dejado en la calle como si fuera nada. Lo subió a sus redes con un mensaje claro: esto no puede seguir pasando. Difundan. Lo que ocurrió después fue inesperado. El video se volvió viral, miles de personas lo compartieron. Algunos indignados. Otros llorando. Otros preguntando cómo ayudar. Carmen, sentada en la banca, sin teléfono, sin saber nada, no se imaginaba que su historia había comenzado a recorrer el país, pero alguien sí lo vio, alguien que no debía haber estado tan lejos durante tanto tiempo. Y ese alguien, al ver el video, lo dejó todo. Laura no lo podía creer. Estaba en su oficina, revisando unos informes cuando una compañera se le acercó con el rostro pálido y el celular en la mano. ¿Tú no eres la hija de doña Carmen Morales, mi madre? Respondió Laura, confundida. Tienes que ver esto. Le tendió el teléfono. El video ya tenía millones de reproducciones. En la pantalla, su madre, estaba sentada sola en una banca, con las manos temblorosas y la mirada perdida. Y esa mujer que hablaba, Clara, la vecina, contaba con furia cómo había sido echada a la calle por su propio hijo, por Mario, su hermano. Laura sintió cómo se le comprimía el pecho. La garganta se le cerró y las lágrimas brotaron sin pedir permiso. Ni siquiera terminó de ver el video. Agarró sus cosas, llamó a su esposo Andrés y le dijo, con voz rota: prepara las maletas. Nos vamos ahora mismo. Es mi mamá. El viaje fue un torbellino de emociones. Vergüenza. Culpa. Dolor. Ira. Todo mezclado. Durante años, Laura había mantenido distancia con su familia. Las discusiones con Mario, la presión de su carrera, las obligaciones, todo había contribuido al alejamiento. Pero nunca imaginó que, en su ausencia, las cosas llegarían a ese extremo. Cuando llegó a la ciudad, lo primero que hizo fue buscar a Clara, quien la abrazó como si la conociera de toda la vida. Le contó todo con detalle, y luego la llevó hasta donde estaba su madre, ahora en una pequeña habitación prestada por otra vecina, en lo que antes era un consultorio abandonado. Laura entró y vio a Carmen sentada en una camita, con la mirada perdida en el suelo. Se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. Mamá. Carmen levantó la vista, y por un segundo no reaccionó. Pero luego, al reconocerla, rompió a llorar. Laura también. Perdóname, dijo, entre lágrimas. Perdóname por no estar. Por no ver lo que estaba pasando.
Por no imaginar nunca que él, no tienes que pedirme perdón tú, hija, susurró Carmen. Tú no hiciste esto, pero no estuve. Y eso también duele. Se abrazaron largo rato, como si con ese abrazo intentaran recuperar todos los años perdidos. Esa misma noche, Laura se plantó frente a la casa de Mario. Tocó el timbre como si fuera a derrumbar la puerta. Mario abrió, sorprendido. Vestía su pijama de seda, como si nada hubiera pasado. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hiciste tú?, le gritó Laura. ¿Cómo te atreviste a echarla a la calle, Mario? Baja la voz, dijo él, mirando hacia los lados. No. No voy a bajar nada. Esa mujer dio su vida por ti. Por mí. Y tú la dejas en la calle como si fuera una carga vieja. Mario cruzó los brazos. Su rostro se endureció. No entiendes, Laura. Tú no estabas aquí. No sabes lo que era vivir con ella. No lo sé porque tú te encargaste de que yo me alejara. Le escupió, temblando de rabia. Porque te encantaba quedar como el buen hijo, pero en el fondo solo buscabas quitarte la responsabilidad. Mario no respondió. Paola apareció detrás de él, pero al ver la escena, se retiró sin decir palabra. Te juro que si pudiera borrarte de mi sangre, lo haría, dijo Laura, con la voz quebrada. Pero no lo necesito. Lo que hiciste ya te va a perseguir toda tu vida. Dio media vuelta y se fue. No lloró. Ya no. Ahora solo tenía una cosa clara, debía reconstruir a su madre, Laura. Su esposo Andrés y sus 2 hijos recibieron a Carmen en su hogar como si regresara una reina. La instalaron en una habitación cálida, luminosa, con flores frescas, fotografías familiares y una manta tejida por la propia Laura. Como cuando era niña, Carmen no sabía cómo reaccionar. Estaba acostumbrada a hacerse pequeña, a no molestar. Pero Laura le decía todos los días, aquí no molestas. Aquí eres parte. Aquí eres amor, y así, entre meriendas con los nietos, paseos al atardecer, conversaciones nocturnas y caricias sinceras, Carmen comenzó a despertar de su tristeza. No era un cuento de hadas. Había heridas que costaban sanar. Había noches en que Carmen se despertaba asustada, creyendo que debía empacar otra vez. Pero entonces escuchaba el murmullo de los niños en la sala o el aroma del café de Andrés y recordaba, ahora sí estaba en casa, y lo más inesperado fue que Lucía, su nieta, también volvió a visitarla. Laura había insistido en mantener el contacto. Y cuando la niña corrió a abrazarla, Carmen supo que, a pesar de todo, no había perdido a todos. El corazón se le llenó de ternura, la vida le daba una nueva oportunidad, y esta vez, estaba dispuesta a vivirla sin miedo. El tiempo empezó a pasar con otro ritmo. Carmen, que había vivido los últimos años como una sombra en la casa de Mario, comenzó a reencontrarse con sí misma. Y no porque hiciera grandes cosas, no porque emprendiera aventuras, sino porque volvió a sentirse querida. Cada mañana, Andrés le preparaba su café con leche como a ella le gustaba, con una pizca de canela. Sus nietos, Sofía y Tomás, la abrazaban fuerte al verla y la llenaban de preguntas, anécdotas, dibujos. Laura la invitaba a caminar por el barrio, a sentarse juntas en el jardín, a escuchar música antigua como cuando ella era niña. Todo era sencillo. Pero todo era real, y lo real, después de tanta humillación, sabía a gloria. Carmen ya no se escondía en su habitación. Ahora tejía en la sala, reía en la cocina, contaba historias en la mesa. Tenía su propio espacio, decorado con los colores que le gustaban, con fotos de cuando era joven, de su boda con Julián, de Mario y Laura de pequeños. La casa olía a hogar, un hogar de verdad. Un día, Laura llegó con una caja entre las manos. Esto es para ti, le dijo. Carmen la abrió con cuidado. Dentro, estaba su vieja máquina de coser. La misma con la que había alimentado a su familia durante décadas. Laura la había rescatado del desván de la antigua casa, donde aún quedaban cosas almacenadas. Carmen la acarició como si fuera un tesoro. ¿Todavía funciona?, preguntó con ternura. Claro. Andrés la arregló. Esa noche, Carmen no durmió. No de tristeza, sino de emoción. Volvería a coser. No por necesidad, no por sobrevivir, sino porque quería. Porque era parte de ella. Poco a poco, empezó a hacer mantas para los niños, fundas de almohada, incluso arreglos de ropa para los vecinos. No cobraba.
Solo aceptaba sonrisas, galletas y un poco de conversación. Había recuperado algo más que un techo, había recuperado su dignidad. Un domingo, Lucía volvió a visitarla. Mario la había dejado con Laura por el fin de semana. Al verla llegar, Carmen abrió los brazos con una ternura que solo los abuelos conocen. ¿Y tu papá, cómo está?, preguntó con cautela, callado. Mamá está enojada con él por lo que pasó contigo. Lucía se quedó pensativa unos segundos, luego la miró directamente a los ojos. Abuelita, tú me perdonas por no haberte dicho nada. Carmen la abrazó fuerte. Mi amor, tú fuiste la única que me trató con amor cuando más lo necesitaba. No tienes nada que perdonarte. Se quedaron en silencio, abrazadas. Y por un momento, todo el dolor del pasado pareció disiparse. Los meses siguieron su curso. Laura organizó una pequeña celebración en casa por el cumpleaños de Carmen. Invitó a algunos vecinos, decoró el jardín con guirnaldas de colores, cocinó sus platos favoritos. Hubo música, risas, pasteles caseros y muchos abrazos. Carmen no recordaba la última vez que había sentido tanta alegría. Estaba rodeada de amor genuino, del tipo que no exige nada a cambio. Y en medio de esa fiesta, entre niños corriendo y adultos charlando, se permitió pensar que todo el sufrimiento no había sido en vano, que su historia, aunque dolorosa, tenía un nuevo capítulo lleno de luz. Esa noche, al acostarse, miró al techo y susurró, «Gracias, Julián. Nuestra hija volvió por mí». Sabía que él no estaba físicamente, pero lo sentía presente. Como si cada gesto de bondad que recibía viniera también de él. Carmen volvió a dormir en paz, y lo hizo con una sonrisa. Y así, como si la vida le hubiera ofrecido un segundo acto, Carmen encontró paz en el lugar más inesperado, al lado de la hija que un día pensó haber perdido. El tiempo no borró las cicatrices, pero las suavizó. Aprendió a convivir con ellas, a mirarlas no como heridas abiertas, sino como marcas que contaban lo que había superado. Las mañanas eran su momento favorito. Se levantaba antes que todos, preparaba su café con calma y se sentaba en el porche a mirar cómo despertaba el barrio. A veces con una mantita sobre las piernas, otras simplemente con una libreta donde escribía frases, pensamientos, recuerdos, y uno de esos pensamientos se convirtió en algo más grande. Un día, Laura encontró la libreta abierta sobre la mesa. En una de sus páginas, Carmen había escrito, «El amor verdadero no exige nada. Solo está. A veces, donde menos lo esperas». Esa frase se volvió viral cuando Laura la compartió en sus redes junto a una foto de su madre sonriendo, con la máquina de coser de fondo. La gente comenzó a escribirle, a contarle historias parecidas, a pedirle consejos, a agradecerle por haber compartido algo tan íntimo y real, pero Carmen no buscaba atención. Solo quería que su historia sirviera para algo. Que, tal vez, hiciera reflexionar a alguien antes de dar por sentado el sacrificio de una madre. Un día recibió una carta. No venía firmada, pero Carmen supo de inmediato de quién era. «Perdóname. No sé si tengo derecho a pedirlo, pero lo intento. Lo que hice no tiene justificación. No fue solo un error. Fue una cobardía. Perdí mucho más que tu presencia. Perdí la paz de verme al espejo. Cuida de Lucía. Ella te ama. Yo, aún no sé quién soy después de lo que hice». La carta estaba arrugada en las esquinas, como si hubiese sido escrita con rabia, con lágrimas, o ambas. Carmen no respondió. No porque no quisiera, sino porque entendió que, a veces, el silencio también puede ser una forma de perdón. Una que no absuelve, pero que permite seguir adelante. Lucía continuó visitándola. Cada vez más. A veces se quedaba a dormir, a veces pedía que su papá la dejara más tiempo. Y en esa relación, Carmen descubrió una verdad profunda: no había criado a un monstruo. Había criado a un hombre que eligió mal. Pero también había criado a una niña que eligió amar, y eso bastaba. En una tarde soleada, mientras tejía una manta junto a Sofía y Tomás, Carmen se detuvo unos segundos. Miró a su alrededor. Laura y Andrés hablaban en la cocina, Lucía leía un libro en el sofá. Había risas. Calidez. Una sensación de pertenencia. Cerró los ojos y sonrió. «Ahora sí», murmuró.
Ahora sí estoy en casa, la historia de Carmen nos recuerda que el amor de una madre no se mide en palabras bonitas ni en promesas vacías. Se mide en acciones, en presencia, en gratitud. Y también nos enseña que siempre es posible empezar de nuevo. Que incluso después de la traición más profunda, pueden hacer algo hermoso, si hay verdad, si hay amor, si hay valor para mirar al otro con humanidad. Gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Ahora cuéntanos, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? ¿Cómo te llamas? Nos encantará saber de ti. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas las próximas. Aquí, cada historia tiene alma. Y cada alma tiene algo para contar.